Y hay que decirlo, 2021 Xbox ha machacado tantas teorías que vale la pena hacer un vídeo recopilando todas y cada una de ellas, porque hay muchas cosas que hasta hace un año todo el mundo repetía como si fuera una realidad, y sin embargo, un año después, muchas de ellas ya han desaparecido completamente de los foros y de la vida dentro de la comunidad de videojuegos, y eso la verdad que es como para comentarlo y darle su apartado particular. Así que ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es toxicidad. Buenas, sí, voy vestido por supuesto para la ocasión porque lo requiere, todo hay que decirlo, y es que hace cosa de un año cuando se lanzaba la Xbox Series X, Series S, cuando se lanzaba la nueva generación de videoconsolas, sí es verdad que por parte de muchos usuarios había como una especie de regusto amargo, sobre todo pues porque había un montón de gente sembrando ciertas dudas sobre lo que es la videoconsola, los videojuegos y las calidades que nos podrían ofrecer de cara al futuro. Los primeros pasos, siempre lo digo, son muy complicados. Luego, a partir de ahí, la cosa ha cambiado bastante porque, no sé, seguramente no lo habréis percibido, pero es que hay gente que es muy inteligente por el mundo, y es que muchas de las cosas que se decían el año pasado, como he dicho, han desaparecido completamente. Una de ellas, con la que voy a empezar este vídeo, básicamente es aquello que decían del rendimiento de la Xbox Series X. ¿Os acordáis del famoso cuello de botella? Sí, señores. La verdad que durante el año pasado se repetía mucho, especialmente durante aquella temporada, la recordaréis en el canal, en la que decían aquello de que la Xbox Series X, toda esa potencia iba a perjudicar el rendimiento de la consola, que iba a provocar, pues por supuesto, cuello de botella, que iba a dificultar mucho el rendimiento de los videojuegos y otra serie de problemas que, bueno, ya sabéis que todo esto siempre viene de las teorías pañaleras, nos viene de toda esta gente que saben de finanzas, de negocios y de, por supuesto, de arquitectura de consolas mucho más que los de Microsoft, son los más inteligentes del mundo y nos avisaban de todos los problemas que iba a tener la videoconsola precisamente por culpa de esos famosos 12 teraflops. Y sobre esos 12 teraflops, recordad que había también mucho debate. ¿Dónde están los 12 teraflops? ¿Os acordáis cuando decían esa clase de cosas? ¿No os habéis dado cuenta de que llevamos una larga temporada de meses que nadie hace el chistecito de los 12 teraflops? No sé si os habéis dado cuenta, pero es que hay un momento clave en todo esto, que es cuando llega el E3 de Microsoft y te sacan el Forza Horizon 5. En ese momento, todos los que decían aquello de los 12 teraflops, de repente desaparecieron de los foros, de las redes sociales. Todo el mundo dejó de hacer el chistecito de los 12 teraflops, y es un chistecito que de hecho ya deberían de haber dejado de hacer en el momento en el que te anuncian el Flight Simulator, porque es un videojuego que aprovecha eso de una manera brutal y que de hecho daba a entender que las capacidades de la consola estaban muy por encima de lo que la gente pensaba. Pero en esto siempre he dicho que hay un problema, y es que la gente, cuando se habla de potencia de videoconsolas, lo primero que mira es sencillamente los gráficos, lo cual me parece un terrible error. ¿Por qué? Porque hablamos de características como el Quick Resume. El Quick Resume, esa característica que solo podréis encontrar en una Xbox, no lo podréis encontrar en una Nintendo Switch, no lo podréis encontrar en una PlayStation 5, no lo podréis encontrar ni siquiera en PC, no podréis encontrar una característica tan maravillosa como la de tener varios videojuegos encendidos a la vez. Esto es tecnología de nueva generación que solo Xbox ofrece, y eso también es parte precisamente de toda la potencia que tienen ambas videoconsolas, porque recordad que la Series S, algunos nos hacen creer o nos quieren hacer creer de alguna manera que no es una consola de nueva generación, pues soporta esta tecnología perfectísimamente, y además es algo que, lo dicho, otras plataformas deberían de emular a la de ya, porque tener varios videojuegos encendidos a la vez, que hay muchos de ellos que yo tardé 10 meses en cerrarlo, estuvieron 10 meses esos juegos activos en la consola y el rendimiento de la consola era plano, en ningún momento hubo una bajada, dificultada, ni absolutamente nada, no me quitaba recursos de ninguna clase y los videojuegos seguían activos en un segundo plano. Eso es una auténtica joya, es una auténtica maravilla. Con la consola completamente apagada la volvías a encender, la desenchufabas, la mandabas al salón, la mandabas a otro sitio y los videojuegos seguían ahí esperándote en el mismo punto donde los dejaste.
Y eso no se ha dado mucho a hablar, se hablaba mucho pues de los SSD mágicos y de toda esa clase de cosas que al fin y al cabo tampoco sé si os habréis dado cuenta que ya se acabaron aquellas chorricomparaciones que hacían al principio cuando con los juegos de Xbox todavía no habían llegado pues esos kits de desarrollo para que la potencia fuera equivalente en ambas consolas de nueva generación. Una vez llegaron esas cosas, de repente no sé si os habéis dado cuenta que han desaparecido muchos de los típicos artículos de comparativas y toda esa clase de cosas. De repente ya en los titulares no se dice cuál es la mejor versión. En una gran cantidad de casos se ha visto que el rendimiento generalmente en Xbox va mejor que en ninguna parte. Digo en una gran parte de los casos, no digo en todos, porque alguno por supuesto querrá sacar esto de contexto. Y tenéis mucho trabajo por delante, pero también ha desaparecido ese debate, y a mí la verdad que me resulta un tanto curioso. Otro de los debates es precisamente que la consola pues no era necesaria precisamente porque, hombre, es mejor comprarse un PC. Ese debate ha desaparecido este año por muchos motivos. En particular, os voy a decir que el principal de todos fue el momento Starfield. Ese fue el momento preciso en el que ya los poquitos que quedaban con el argumento de no hace falta Xbox porque tiene o sale todo en PC, en el momento Starfield eso desapareció prácticamente al 99%. ¿Por qué? Porque ya mucha gente dejó a las claras que nunca tuvieron un PC para tirar videojuegos tan potentes, que nunca tuvieron siquiera la intención de comprarse un PC, porque dejaban a las claras el enfado que tenían porque fuera una exclusiva del ecosistema Xbox. Y si tan bueno es el PC que tienes, y si tan idílico es tener el combo PC más pon aquí la consola que te dé la gana, menos Xbox por supuesto, de repente toda esa gente dejó de tener un PC, toda esa gente estaba indignadísima, que porque es exclusivo, que porque no sé qué no sé cuánto, no teníais todos un PC. No sé si os habréis dado cuenta de eso también, pero ha desaparecido. Ese argumento ha volado de la faz de la Tierra. No digo ya también la llegada de los juegos de PlayStation, por ejemplo, a PC, que de repente, de un año para otro, cómo ha cambiado el panorama, cuando ya se filtran en las listas de Nvidia, cuando ya se dice que se está trabajando en God of War Ragnarok y otros videojuegos, que lo he dicho. Bien por la iniciativa de Sony de no caer en un discurso tan radical y extremista y tan cerrado y tan antiguo en ese sentido. Bien por Sony, yo lo he dicho muchas veces, me alegro de la decisión que ha tomado Sony, pero en ese momento también desaparecieron muchas de esas teorías. Y lo dicho, ya el super PC que tenía todo el mundo en casa de repente ha desaparecido, pero bueno, es un capítulo que todavía va a tener algunas historias más, pero siempre van a ser historias pequeñitas. Ya de ese discurso está como un poquito olvidado, y hasta hace un año era, digamos, una matraca que teníamos que aguantar de manera habitual, cuando yo de hecho tengo un gran PC para jugar a los videojuegos a un rendimiento exquisito, pero la gente todavía no sabe que hay gente que lo que quiere es tener una consola específica para jugar, porque los juegos ahí sabe que van a ir bien durante muchos años, y en el PC seguramente a lo largo del tiempo te vayan requiriendo cosas que te harán gastarte todavía más dinero, pero que eso le entra a la gente en la cabeza es bastante complicado. Pero bueno, como ejemplo, vuelvo a decirlo, Flight Simulator, ahí tenéis un videojuego que en Series S da un rendimiento bastante parecido al que da en un PC de 1000 euritos, pero bueno, yo lo dejo caer por ahí. Otra de las cosas que teníamos en estos comentarios habituales, en esta, digamos, matraca de argumentarios y todo eso, no voy a entrar en el tema de las exclusivas de Bethesda y todo eso, porque evidentemente eso ya se ha caído por una parte, pero hay gente que todavía guarda la esperanza, así que no vamos a ponerlo en algo tumbado. Pero ¿os acordáis del pilas en 2020? ¿Os acordáis de lo de las pilas en 2020? ¡Ay, ese argumento! ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado el argumento de las pilas? Como una forma de decir, ¡ay, qué anticuada está la consola! Pues sí, de hecho la mayoría de la gente que decía eso, lo que hacían era demostrar un desconocimiento bastante grande. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha sucedido el tiempo que ha pasado, el tiempo, y la gente se ha ido dando cuenta de, oye, qué mal informados estábamos, que el mando de Xbox va perfectamente a batería, también lo puedes tener conectado, que las pilas es una cosa que si quieres la puedes poner, es una opción más. ¿Cuánto hace de verdad
que dejáis de escuchar esa coletilla por ahí. Yo al menos hace mucho que ya he dejado de leerla, lo de las pilas y todo eso, sí, una cosa lo de los pileros, que es una forma de tal, de decirle no sé qué a la comunidad, pero queda un poco ya en el pasado el argumento ese de decir, buah, es que no vale la pena, el mando va a pilas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde han quedado todo eso argumentario de las pilas? ¿Será que la gente ya ha dejado de decir chorradas y se ha enterado un poco más? Porque siempre lo he dicho, el mayor enemigo que tiene Xbox siempre ha sido la desinformación o la mala calidad informativa. Y sí, ha sido este año 2021 cuando la gente se ha enterado de que el mando también va a baterías. Pero lo dicho, eso, para entrar en esa clase de debates tendrías que estar informado y tendrían que gustarte los videojuegos, no solamente una marca en particular. Pero en fin, otro de esos que se ha quedado por el camino, requiscatimpache, como se suele decir. Estos mandos, que son por cierto maravillosos, le podéis poner muchas cosas, podéis tener más opciones que con ningún otro mando, pero bueno, yo lo dejo caer por aquí. Otro de esos argumentos maravillosos que tenía Xbox a sus espaldas, una de las formas de decirte que no valía la pena comprarse una consola de Microsoft, es aquello de notas amarillas. Sí, las famosas notas amarillas. ¿Os acordáis de las notas amarillas? Hacían muchos memes de que Phil Spencer, de que los videojuegos de Microsoft no tenían calidad, que no ofrecían productos a la altura, no hacían juegos AAA, que eran todos juegos como semi-indies y cosas del estilo. ¿Dónde ha quedado también ese argumentario? No hace apenas mucho que decían todavía esa clase de cosas. Este mismo año las decían, porque el problema que tenían la mayoría de ellos era asimilar juegos tipo, ¿qué os digo yo?, de Medium y demás, juegos digamos que eran unas exclusivas temporales o algunos pequeños juegos independientes, véase de Falconer o alguno de esos, y los tenían asimilados como que eso eran los juegos de Xbox. ¿Qué ha pasado? Pues que a lo largo del año han salido los diferentes videojuegos de los estudios de Microsoft y se han demostrado unas calidades que para nada se esperaban muchos de ellos, empezando por Flight Simulator, porque algunos dicen, no, es que el único juego que han tenido en todo el año ha sido el Forza. ¿Y dónde te dejas el Flight Simulator? ¿Dónde te dejas Psychonauts 2, que también es de un estudio de Microsoft? Lo que pasa es que ha sido respetuosa con la gente que originalmente apoyó el proyecto. ¿Dónde está todo ese discurso? ¿Dónde está el discurso de las notas amarillas? Pues resulta, cosa de la vida, que Microsoft es, digamos, de estas tres grandes compañías de consola, es la que más calidad ha aportado este año, digamos de media según vuestra querida Metacritic, que es otra que se ha quedado un poco por el camino. En paz descanse, requiescatimparche. Otra que se ha quedado por el camino ha sido la pobre Metacritic, con eso de las notas precisamente, porque las notas lo que han dicho es que este año los mejores videojuegos, Forza Horizon 5, Flight Simulator, son de Xbox. Psychonauts 2 también está en esa terna, sobre todo si miramos la versión de PC, que prácticamente roza ese famoso 90, ese must play. Y bueno, pues esto al final lo vas sumando todo y te da un catálogo de una calidad bastante grande. Solo nos queda ver qué tal sale Halo Infinite, pero para que os hagáis una idea de los estudios de Microsoft este año, incluso si incluimos Deathloop, que también es uno de los estudios de Microsoft, que lo que nos viene a decir básicamente es, estos son las calidades que nos va a ofrecer, en este caso, Arcane Bethesda durante los próximos años en Xbox. Si quitamos, bueno, incluso si lo incluimos, no te vas a encontrar a lo largo de 2021 un juego tipo Destruction All Star, por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza. No te vas a encontrar un videojuego de esos. Los juegos de mayor calidad, digamos de puntuación y demás, que tanto veneraban algunos, de repente ya ese discurso ha desaparecido. ¿Dónde están las notas amarillas? Pregunto yo. ¿Dónde han quedado todas y cada una de ellas? Pues bueno, eso es lo que pasa, lo dicho, cuando se habla demasiado pronto. Pero bueno, ya depende por supuesto de qué clase de videojuegos le gusten a uno más o menos. A algunos pues no les gustan los juegos de coches, los simuladores o las plataformas, porque esa es otra de las cosas que ha ofrecido Microsoft durante este año. Absoluta variedad. Ha sacado 5 grandes juegos, insisto, dejamos a Deathloop a un lado, de lo que son sus propios estudios, y los 5 de 5 géneros diferentes, en los cuales, en los 5, básicamente los 5, son prácticamente los mejores. Tengo ahí un poco la cosilla de decir si Psychonauts 2 es el mejor plataforma del año y todo eso, porque es también muy relativo, pero los otros se ha convertido en un absoluto referente, como comentaba hace poco en un vídeo. Pero bueno, lo dicho,
Otro debate que de momento queda en punto muerto, tendréis que empezar a rezar porque en el futuro año 2022 hay algún que otro videojuego pues que salga mal, pero de momento, lo dicho, el Brute, las notas amarillas, cao completamente. Y por último, por supuesto, el número uno, el que es el último bastión, a esto lo llamo yo el último bastión, es por supuesto aquello de el Game Pass no es rentable. Ese ha sido, lo dicho, el último bastión, es la última fortaleza que les queda, no les queda absolutamente nada más, no tienen ya ni las notas, no tienen Metacritic, no tienen el tema de las calidades, no tienen el tema de los lanzamientos, que es que nunca lanzan triples A y todo eso, no tienen ya absolutamente nada de esos temas y ahora pues le queda lo de que el Game Pass no es rentable. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha salido Phil Spencer hace poco a decir básicamente Game Pass no es que sea rentable, sino que es muy rentable, palabras textuales de Phil Spencer, que ha sido un poco pues el artífice de todo esto tan maravilloso que está viviendo pues la comunidad de Xbox, sobre todo más para aquellos que venían apoyando a la Xbox desde tiempos inmemoriales, pues ahora están disfrutando de esto muchísimo más. Y además de todo eso, también se caía el argumento de que los usuarios que tenían Game Pass o que el Game Pass incitaba a que la gente comprase menos. ¿Y qué es lo que hemos visto? El caso de Age of Empires, el caso de Forza Horizon 5 y actualmente el caso de Halo Infinite. ¿Qué es lo que ha pasado con esos videojuegos? Pues que los tres están todo el puñetero día en los top ventas, en la parte de Steam incluso se han colado algunos en los top ventas del formato físico en ciertos países que todo el mundo recoge interesadamente los datos, se han colado en los datos de ventas, han batido récords. Forza Horizon 5 1,3 millones de ventas antes de que saliera el videojuego, muy por encima de otros grandes triples A de este año, y eso no es poco decir siendo un videojuego que entraba de día 1 en el Game Pass. Y lo dicho, pues ahora les queda decir aquello de es que los micropagos, acaban de descubrir los micropagos y los accesos anticipados, porque se acaban de dar cuenta de que en el Game Pass no es solo ya lo que es el tema de la suscripción en sí, sino todo el dineral que Microsoft está ganando dentro de ese servicio y lo que va a ganar de cara al futuro, que es una auténtica barbaridad. De hecho, de eso sería digno hacer otro vídeo un poco más analítico, pero bueno, yo lo voy a dejar por aquí, básicamente porque ha sido un año en el que se han caído demasiadas teorías y el año que viene Dios sabe cuántas más se pueden caer, pero en fin, yo la verdad que he disfrutado mucho de los videojuegos este año, he jugado una cantidad de videojuegos que no había jugado en toda mi vida en un año natural y la verdad que eso es digno de admiración. También haré un vídeo sobre eso, pero hasta aquí lo dejo. Ya sabéis que como siempre en la caja de comentarios podéis dejar todas vuestras opiniones, link a Neva, Black Friday lo tenéis en la descripción del vídeo y por supuesto, como siempre, pues os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.